sufocando com impostos, não vou desistir. Deixa de última hora, mas minha hora é agora. Desculpe pelo transtorno, mas estou mudando o meu país. Através da minha voz, falo por todos nós. Sonhos e sonhos se destrói, que por dentro me corrói. Deitado em berço esplêndido, o povo acordou do coma. Nosso grito em silêncio, força com força da bomba. É porque cansamos de acreditar em alguns salafrários. Aumenta a leite e condução, cadê o aumento dos nossos salários? Violência é a tarifa. Eu sou protestante, coração valente. Na selva de pedra eu grito que só vai depender da gente. Salve ao pátria amada, e quando eu amo eu defendo a própria morte. Hoje não foi pro governo, aquele dia de sorte. É por direitos e não por centavos. Vem pra rua, quem sou eu? Eu sou aquele que cansou de tanta impunidade, de juros abusivos, de todas as corrupções y de tantas falcas. Bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a TV Perú Mundo. Hoy jueves 11 de julio los saludan Paola Pejovés y Farid Cajat, y empezamos con lo que está sucediendo tanto en Brasil como en Chile. Huelga general en Brasil luego de 22 años, una de las más grandes, y en Chile es el sindicato, ¿no?, de trabajadores que salen a las calles. Justo la música de fondo es de un artista que fue asesinado en un concierto y trata sobre la situación que está viviendo en su país. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. La diferencia, sin embargo, es que en Chile, no en vano, hay una central sindical que se llama Central Única, ¿no?, de trabajadores, mientras que en Brasil son una infinidad de gremios que no siempre están de acuerdo entre sí los que convocan, y eso les crea problemas serios de coordinación en ocasiones. Muy bien, ahora nos vamos a ver los detalles. En Brasil una huelga nacional ha paralizado 35 carreteras en 17 estados, y en Chile también hubo un paro general y disturbios que han dejado más de 20 detenidos y un bus de transporte público quemado. Brasil y Chile amanecieron paralizados por la convocatoria de poderosos sindicatos que demandan mejoras sociales, cambios en el sistema privatizador. Varias carreteras en el país, que será sede del Mundial de Fútbol 2014, fueron bloqueadas y el transporte público fue uno de los más perjudicados. Se trata de la primera huelga general en este país en 22 años, la segunda desde la redemocratización del país. Según la Policía Federal de Carreteras, 13 vías estuvieron cerradas en 10 de los 27 estados. Al Día Nacional de Lucha, nombre que ha recibido las protestas de sus organizadores, se han adherido los principales sindicatos del país, tanto los favorables como los contrarios, al gobierno del Partido de los Trabajadores y a la presidenta Dilma Rousseff. En Chile, la protesta convocada por la principal central de trabajadores y apoyada por amplios sectores del país se tornaron violentas. Hubieron más de 20 detenidos. Los que queremos una nueva institucionalidad laboral que respete los derechos y la dignidad de todos los trabajadores somos más. Los que queremos terminar con las AFP y reconstruir un sistema público de pensiones somos más. Los que queremos un Chile con real democracia y mayor justicia social somos más. Los que estamos cansados de la injusticia. Yo paro el 11. 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 En este video realizado por las Juventudes Comunistas de Chile, convocando al paro nacional, se cuentan las demandas de la CUT, en la que piden un nuevo código del trabajo, una reforma tributaria, un nuevo monto en el salario mínimo, entre otros. El paro se produce a casi 4 meses de las elecciones parlamentarias y presidenciales del 17 de noviembre, enmarcado en un clima de reiteradas protestas protagonizadas por los estudiantes. Entender lo que está sucediendo en ambos países, vamos a dividir este análisis. Primero vamos a empezar con Brasil. Uno de los puntos es la participación de la población en la bonanza económica que vive actualmente el Brasil. Sí, y bonanza que además, digamos, se ha interrumpido el año pasado, porque después de crecer la economía un promedio de 4,5% durante los 5 años previos al gobierno de Dilma Rousseff, en el año 2012 el crecimiento ha bajado a menos de 1%. Y además, en el caso de Brasil, yo presumo que un país donde la movilización en las calles
no es una constante a lo largo de su historia, no es casual que el último paro de este tipo haya sido hace 22 años. A la saga de estas movilizaciones que el mes pasado sacaron a las calles a más de 1 millón de personas en un solo día, presumo que las centrales sindicales creyeron que podían subirse a esa ola y tratar de obtener niveles de movilización mayores a los habituales, cosa que todo parece indicar no ha ocurrido. En el caso de Chile, creo que el cálculo es más o menos obvio. Este es un gobierno que ha sufrido un desgaste significativo a lo largo de su vigencia. La tasa de aprobación es baja, la probabilidad es que los candidatos del gobierno sean castigados en las elecciones generales de noviembre próximo. Por ende, un gobierno debilitado tiene menor capacidad de negociación y de hecho podría haber el hacer concesiones, primero como una forma de mejorar su perspectiva electoral de cara a las elecciones de noviembre, pero en segundo lugar un gobierno que podría hacer concesiones sin tener que afrontar sus consecuencias, porque será el siguiente el gobierno el que tendrá que pagar las cuentas. Pero en Chile básicamente es el tema del salario, ¿no? De los trabajadores. Se está pidiendo un nuevo código laboral, porque ¿cuál es la situación de los trabajadores en Chile? Depende del caso, digamos, pero habría que recordar que de las AFPs también han hablado. ¿Por claro, qué? Quieren eliminar el sistema privado de pensiones. Bueno, el argumento es que el sistema público de pensiones era un sistema de pensiones donde todos aportaban por igual según su capacidad, pero todos obtenían un mínimo de hay igualdad beneficios. en la pensión. Había mucho más, claro, había, no igualdad plena, pero en todo caso las pensiones tenían distancias entre sí bastante menores. En un sistema privado de pensiones lo que termina ocurriendo es que hay sectores que sencillamente no ahorran lo suficiente para una vejez digna si es que deciden entrar al sistema privado. Entonces, esta idea de que el sistema público de pensiones era un sistema que permitía la solidaridad entre grupos de la sociedad desaparece, no está garantizada una pensión mínima, cosa que sí ocurría en el sistema público. Y en cuanto a la legislación laboral, habría que recordar que muchas cosas que se heredan de Pinochet, por ejemplo, la desaparición de la educación superior gratuita, no son tocadas a lo largo de más de 20 años por los gobiernos democráticos, o bien porque en un principio en algunos casos no querían antagonizar a las Fuerzas Armadas, el tema de la ley reservada del cobre, o sencillamente porque no querían afrontar el costo de modificar esas normas. Pero lo que está sucediendo en el caso del Brasil, por ejemplo, ¿por qué has escogido esa fecha? ¿Por algo en particular? Porque no es una protesta contra Dilma Rousseff, es por la situación, la participación de la población quiere ver esa bonanza, ese crecimiento más reflejado en su propia vida, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que durante los últimos 10 años la mayoría de sindicatos o los principales sindicatos y buena parte del movimiento estudiantil eran cercanos políticamente al gobierno del Partido de los Trabajadores. No en vano, el primer presidente de ese partido, Lula, inició su vida pública como dirigente sindical. Esa relación tan estrecha que había durante los dos gobiernos sucesivos de Lula no parece repetirse con el gobierno de Dilma Rousseff, pese a ser también un gobierno del Partido de los Trabajadores. Como decía, el crecimiento económico se ha detenido y no parece que vaya a restablecerse en niveles elevados este año. Entonces son circunstancias distintas a las que se había tenido en los 8 a 10 años previos. Muy bien, nos vamos ahora a Cuba. La libreta de racionamiento que tiene 50 años de existencia, una solución económica para muchas familias de la isla, pero en la actualidad los productos ofrecidos son apenas suficientes para la supervivencia de muchos cubanos con bajos salarios, símbolo del igualitarismo que caracterizó al socialismo cubano durante medio siglo. La libreta de abastecimiento fue implantada por Fidel Castro el 12 de julio de 1963 y desde entonces regula la venta de alimentos a precios subsidiados en una red de almacenes que los cubanos denominan bodegas. Las libretas tuvo su gemela para ropa y productos no comestibles que desapareció sin explicaciones en los años 90 en medio de la crisis. La libreta representa una carga de $1.000 millones anuales para el gobierno, por lo que Raúl Castro busca eliminarla de forma gradual, aunque muchos cubanos temen vivir sin ella. Muy bien, vamos a hablar de esta situación, que sobre todo, ¿por qué el temor de muchos cubanos de vivir sin ella?
Bueno, porque, digamos, los precios de mercado, sobre todo en el mercado negro de bienes que ahora reciben subsidiados a través de la tarjeta de racionamiento, son mucho más elevados. Hasta la década del 90, cuando desaparece la Unión Soviética y por ende el subsidio que Cuba recibía de ese país, la tarjeta de racionamiento cubría virtualmente todo el consumo de alimentos del mes de una familia. Ahora cubre solo una pequeña parte, o la mitad, a lo sumo, del consumo mensual de alimentos. Eso quiere decir que la otra mitad de los alimentos que consume una familia tienen que ser comprados a precios mucho más altos que los que incorpora la libreta por el subsidio, y si se elimina por completo hay el temor de que, haya familias que no puedan acceder a una canasta básica de bienes. Pero ¿por qué no suben los salarios? Porque está bien, o sea, en la vida real los precios son esos, o sea, eran alimentos subsidiados. ¿Y por qué no mejorar el nivel de vida de los cubanos con salarios mucho mayores? Bueno, es que a su vez esos salarios también salen del presupuesto público, porque el gobierno es por un amplio margen el principal empleador. Muy bien, y en un hecho histórico, vamos a cambiar de tema, un drone estadounidense aterrizó en un portaaviones. Por primera vez un prototipo hace esta maniobra de manera automática, sin necesidad de control remoto por un humano. En un hecho sin precedentes, la Marina Armada estadounidense consiguió que un avión no tripulado aterrizara en un portaaviones sin ser guiado por ningún soldado. Esta es una de las maniobras más difíciles que los pilotos tienen que realizar. Por ello, las autoridades consideran este aterrizaje un acontecimiento histórico en la aviación. El buque opera en las costas de Virginia y el avión militar tocó su pista desplegando un anzuelo que atrapa un cable colocado a borde del buque de guerra. A diferencia de otros aviones militares teledirigidos o drones, el X-47B no se dirige de forma remota, sino que depende de un sistema informático para completar sus maniobras, aunque siempre puede intervenir una persona. El X-47B, que no tiene cola, cuenta con un motor de jet y una forma llamada ala de murciélago para aumentar sus capacidades ocultas. Tiene una envergadura de 19 metros y una longitud de 12 metros. Esta es una etapa de pruebas y se necesitarán muchos años más de desarrollo antes de su entrada definitiva en el servicio operacional en la Marina estadounidense. Bien, ahora nos vamos a Rusia. Los servicios secretos están volviendo a apostar con fuerza por las máquinas de escribir para proteger las informaciones extremadamente secretas del espionaje informático. Según un diario, el Servicio Federal de Protección, considerado responsable de la seguridad del presidente y del gobierno, ha hecho un encargo de 20 máquinas de escribir, ya que pretende escribir y archivar en papel en vez de usar soportes electrónicos, sobre todo la información especialmente controvertida. Se trataría de una primera medida frente al escándalo del espionaje en los Estados Unidos que reveló el ex técnico de la CIA, Edward Snowden. Muy bien, vamos a ver, es dejar toda la modernidad y regresar pues a las antiguas prácticas, que es una máquina de escribir y guardar en archivos físicos, ¿no? Físicos, claro. Son igualmente, digamos, es posible obviamente, cosa que se hacía en el pasado, fotocopiar o fotografiar los archivos físicos, pero de cualquier modo son más difíciles de obtener que los archivos informáticos. Habría que recordar que Bradley Manning entró a una oficina de inteligencia con un CD que supuestamente tenía canciones de Lady Gaga y salió de esa oficina con 250.000 archivos de los servicios secretos o dependiendo del caso, del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pero el tema es que presumo que ya nadie fabrica máquinas de escribir, salvo que vuelvan a fabricarlas nuevamente. O que usan las antiguas que habrán guardado muchos de ellos, porque de repente no tendrán ni siquiera ni papel carbón, que eso ya es parte de un museo, ¿no? Y sobre todo, hablando de Edward Snowden, dicen que estaría en un vuelo de Aeroflot rumbo a La Habana. Sin embargo, nadie lo ha visto. ¿Quién sabe? Puede ser que Snowden esté o no viajando con destino a Venezuela. Pero eso ya lo sabremos. Snowden es el que ha creado la paranoia entre los servicios de inteligencia de que todo lo que ellos espían puede a su vez ser espiado por otros.
Muy bien, es que al final todo se sabe, ¿no? Se dice muy bien. Nosotros vamos a hacer una primera pausa y vamos a regresar con la decisión del Papa Francisco de reforzar sanciones penales contra los curas pederastas. Y también en otras informaciones vamos a conocer a la princesa saudí acusada